Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos mm, preparando una pequeña cápsula sobre una unidad que tiene que ver con el tema de las revistas y también con el tema del CONACYT en sus diferentes apartados. Lo adecuado es pedir al estudiante, a la estudiante, que naveguen algunos minutos cuando antes de llegar a la clase. Y el tema es que si uno no realiza ningún tipo de actividad, pues no tiene preguntas, no sabe uno qué procesos sucedieron, y esto lo van a tener que hacer para investigar cualquier asunto importante, cualquier caso que estén preparando, y no necesita uno dedicarse a ser investigador profesional para requerir la investigación. Eh, la verdad es que investigamos todos los días si es que queremos tomar mejores decisiones. Ahora, estamos en el mundo de las tecnologías, de los datos abiertos, al parecer, pero sigue habiendo problemas porque no tenemos las competencias para buscar, no tenemos las competencias para saber discriminar, para saber qué es más importante, qué es menos importante. Y luego, también, desde luego, hay problemas en los sistemas, en las instrucciones que se reciben. Pues es que no supe qué hacer. ¿Y por qué no preguntamos qué es lo que teníamos que hacer? A veces puede ser también que los docentes no decimos con toda precisión exactamente qué queremos, pero en este caso yo sí les dije que quería que buscaran las revistas. Y el tema es que podamos responder a las preguntas de examen exactamente cuáles son las diferencias entre revistas indexadas y revistas arbitradas. Bueno, miren ustedes, esta es la página del CONACYT. Si nos vamos más atrás, si nos vamos a la entrada, cómo buscar CONACYT, vemos que el CONACYT tiene un snippet. El snippet es cuando tú tienes una página y la institución te lo quiso hacer amable y te dijo, mira, aquí tengo algunos de mis apartados internos para que no tengas, para evitarte uno, dos o tres clics. Entonces, este snippet habla de un interés pues por acercarse a quien va a buscar. Entonces, si yo le pico aquí servicios en línea, pues entra directamente, ¿sí? Aquí dice registro de usuarios, REINESIT, Registro Nacional de Instituciones, Sistema de Clasificación de Revistas, y está a la primera, no tengo yo que andar, Sistema Nacional de Investigadores, Programa de Investigadores, puedo llegar de distintas maneras, pero miren, aquí está tal y cual. Se llama CRMCIT, Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas en Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Entonces, no es que haya que, es que no le encontré, por eso les dije 15 minutos. Entonces, si yo puse CONACYT y vi el snippet, bueno, pues podía haber navegado en cada uno de estos. O si me meto yo aquí, aquí hay problemas. ¿Por qué? Porque si yo me metí aquí, la única pestaña que hay, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pestañas, y las únicas que tienen esta pestañita de que hay contenido adentro, de que hay un folder adentro, de que hay un portafolio, son estas dos, la que dice correo y la que dice CONACYT. Bueno, aquí está que es el CONACYT, las áreas, aquí están las áreas que tiene, aquí está el programa de ciencias, programa institucional, y luego aquí dice Sistema Integrado de Información. Estas cuestiones cambian momento a momento. La semana pasada yo busqué y estaba de diferente manera, y luego aquí otra vez volvemos a tener otra vez otro tipo de entradas, otras puertas, otros departamentos donde nosotros podemos buscar. Por ejemplo, aquí está becas y posgrados, que les conviene saber dónde estar, cómo buscarla, Sistema Nacional de Investigadores, acceso universal al conocimiento. Entonces, todas estas cosas, yo les digo, naveguen 5, 10 minutos, pero pues es para echarse una hora porque hay muchas cosas que les interesan, ¿no? Miren, por ejemplo, capacitación para la escritura de manuscritos académicos en inglés. Aquí hay una serie de cosas, pero bueno, si yo le pico aquí, me voy a pinchar donde dice Sistema Integrado de Información y aquí otra vez vuelvo a tener revistas, ¿sí?
Y entonces, si yo le pico a revistas, entonces si queremos encontrar las cosas de una sola manera, pues no. O si busco con errores ortográficos, pues no. Entonces aquí dice sistema de clasificación de revistas. Entonces, no hay manera, ni siquiera han pasado 3 minutos desde que estamos aquí. No hay manera de que en 10, 15 minutos ustedes no hayan encontrado. O lo hicieron sin ganas, o lo hicieron pensando que pues no tiene ninguna utilidad, a mí qué me importa, para qué, dónde está, revistas mexicanas, y luego pues miren, aquí vemos que están divididas, ¿verdad? Acá dice ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta. Entonces, ¿y dónde está el derecho? ¿Está aquí o acá? Bueno, pues esa es una pregunta del temario. ¿Cómo se dividen los saberes? Pues miren, se dividen como cada institución lo considera. Entonces el CONACYT dice acá humanidades y ciencias y acá ciencias sociales. Nuestra UNAM pues tiene ciencias duras, tiene ciencias y humanidades y tiene artes, tiene 2 grandes coordinaciones. ¿Y el derecho dónde está? Pues en ciencias sociales, pero los científicos sociales no se ponen de acuerdo, dicen, no, eso no es serio, eso no tiene requisitos y bueno, pues en fin, que así andamos. Entonces, si nosotros queremos entrar aquí, pues de repente, miren, esto parece un chorizo de revistas, pues quién sabe quién hizo aquí, metió mano, pero pues está fatal, ¿verdad? Está fatal porque lo acaban de modificar, yo creo que no tendrá esta semana. Y entonces, sistema de clasificación, convocatoria, manual del sistema, revistas preclasificadas. Ajá. Y aquí puedo poner, a ver, revistas preclasificadas. Y entonces, aquí ya te pone algunas que Vértice, Trascender, Revista Vector, Revista Nueva. Aquí dice, estas son preclasificadas, pero pues hay que ir a las que son ya clasificadas. Eso quiere decir que ya pasó una primera fase de revisión de cosas, pero aquí podemos picar en ciencias sociales y luego tenemos otras inclusive multidisciplinarias. Y entonces aquí vamos viendo que las tienen según esto. Mira, por ejemplo, esta es Anuario Mexicano de Derecho Internacional y aquí dice ver resultados de clasificación. Este es un amigo mío, Manuel Becerra Ramírez, una persona muy seria que tiene, pues él se dedica a escribir, él es investigador profesional en el Instituto de Jurídicas. Y si yo le pico aquí en donde dice ver resultados de clasificación, me va a decir aquí clasificación de la revista Q3. Se considera, según Journal Citation Report, se considera que aquí en estas 3 no hay datos y que en los, digamos, documentos o papeles de impacto normalizado tiene un punto 45, que según el índice SIMAGO o SIMAGO, como lo quieran pronunciar, está en el punto 15. Y en el H-index, que es otro índice, estos son 6 diferentes tipos de índices y cada índice tiene pues diferentes requisitos. Hay un requisito que las revistas internacionales tienen que casi no pasan las revistas latinoamericanas, que es la pluralidad de fuentes. Hay quien escribe y se junta con sus 2, 3 cuates y siempre cita los mismos, y entonces sus fuentes son endógenas, son del mismo lugar, por ejemplo, puras fuentes de la Facultad de Derecho, o puras fuentes de mi mismo seminario, o puras fuentes de mi misma facultad. Entonces, hay algunos índices que son muy rigurosos y entonces lo que quieren es que hayas buscado en diferentes fuentes de diferentes países, inclusive de diferentes disciplinas, y entonces, pues tu publicación se va hasta abajo, porque son los mismos, citando a los mismos, y entonces se presupone que el conocimiento está muy encapsulado, muy cerrado. Entonces aquí estamos viendo luego, con una revista que está clasificada en dónde. Está clasificada en las revistas, como lo vimos aquí, de ¿qué revistas son? ¿En qué tipo de revistas son? Si alguien lo quiere decir.
¿De las ciencias sociales o indexadas? Exactamente. Vimos que buscamos acá en humanidades y buscamos aquí en ciencias sociales y ya nos aparece eh, por orden alfabético y aquí tú le picas en resultados de clasificación y pues vamos a encontrar que las revistas que están ranqueadas más altas en mejor nivel, pues son las de las ciencias duras, las de, por ejemplo, miren, este es muy famoso, esta es una pregunta de examen, ¿cuántas revistas tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas? No me saben decir nunca revistas especializadas, y creen que, por ejemplo, el mundo del abogado o procesos son revistas especializadas. Bueno, sí lo son en el sentido de la difusión jurídica, pero no para realizar una investigación. Entonces, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay por lo menos 14 revistas y no siempre nos va bien a las de la facultad, esas son otras. Creo que apenas estamos logrando la indexación, pero miren ustedes, ¿quién edita? La UNAM. No te ponen Instituto de Jurídicas, ponen la UNAM. Temática, derecho. Y luego aquí es Raúl Márquez Romero quien edita. Y luego aquí tenemos, vamos a picarle para ver el resultado, la clasificación. ¿Se acuerdan o alguien hizo captura de pantalla para ver en qué puntaje estaba la otra revista? Bueno, pues aquí tenemos punto 17 en ambos, en un índice normalizado y en el índice Shimago. Entonces está un pelín arriba de la revista anterior. Hagan la captura de pantalla. También está en las revistas Q3. Son cuestiones que los clasificadores nombran. Y en todos estos, pues no dan. Por eso ahora se está hablando de altimetría, porque pues como no nos va bien en muchos de los índices, entonces ahora lo que queremos es decir que, bueno, cada grupo editorial pues tiene muy distintos recursos. No es lo mismo tener $1,000,000 para publicar que tener $10,000 para publicar. Entonces, por eso ahora en Latinoamérica se dice que hay que buscar otros índices alternos, altimetría se llama, porque pues en muchos de los casos estamos hasta mediano abajo de los rankings por estas razones. Entonces aquí ya vemos H-Index 3 y cada uno, otra de las cosas que se toman en cuenta, por ejemplo, es la pluralidad y también la demanda, pero pues eso es irnos al popularómetro. Si hay una revista que tiene mucha demanda y que hay mucha gente queriendo escribir, que cuando tú presentas te publicarán 2 años o 3 años después, pues hay algunas revistas que como tienen mucha demanda, dicen, oye, pues esto es importante, el que yo tenga demanda es importante, entonces yo voy hasta arriba en eso. Pero lo cierto es que hay muchísimos indicadores. Entonces, pónganse palomita o tachecito si no lograron encontrar esto y responder a la pregunta, ¿en qué se distinguen las revistas indexadas de las arbitradas? Como su nombre lo indica, pues justamente indexada es que pertenece, que se ha registrado en alguno de todos estos índices que CONACYT pide que obligatoriamente las instituciones estén registradas, pues para saber quién las lleva, quién las dirige, pues cada cuándo salen, cómo están refrescándose, cómo están sus contenidos, cómo están sus fuentes, cuál es la pluralidad. Y entonces esos son los índices, revistas que pertenecen a un índice con esos requisitos de cada índice, como estos 6 que acabamos de ver. Y la pregunta de exámenes, ¿cuáles son esos 6 índices? Las acabamos de ver. Muy bien. Entonces, vamos a aprender el día de hoy que en este taller de cibercultura hay que saber buscar por un lado, por el otro, y si te están dando un snippet al inicio, pues aprovéchalo. Entonces, ahí tenemos varias cuestiones, pero voy a pasar a compartir la búsqueda que yo realicé la semana pasada porque estaba mucho mejor organizada la página y entonces nos permite ver de qué manera, no sé por qué motivo, causa o razón, pero el asunto es que cambian las páginas y en realidad
pues muchas veces no siempre es para mejorar porque los datos se esconden, no son accesibles. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Sí, muy bien. Entonces, aquí vemos que el snippet es muy parecido, si se fijan, dice CONACYT, servicios en línea, becas, por cierto, que tiene este pequeño icono verde que nos dice que es un sitio seguro, este iconito verde. Hay muchas cosas que nosotros podemos saber de nuestra página sin entrar, con ciertas clasificaciones que hay, con ciertos símbolos y a veces con su terminación. No es lo mismo una página .com que una página .org, que una página que termina con el país, .mx, .co o lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, aquí lo que es importante es que desde entrada ya vemos que pues es un sitio seguro, pues es un sitio oficial, ¿verdad? Entonces, acá vemos que tanto unidad 9 de nuestro temario como unidad 10 tiene que ver con entrar en esta página del CONACYT, que sinceramente yo les recomendaría que lo tomen en serio, porque no es para perder el tiempo. Todo lo que hagamos acá en metodología se lo van a llevar puesto. Van a tener que saber investigar y nadie les va a enseñar con asesoría, con acompañamiento, si ustedes no preguntan, si ustedes no van y hacen. Miren, hay muchas definiciones, muchas de lo que es el flip learning. Flip learning es lo que no estamos aprendiendo. Flip es desdoblar, es como un folder, ¿no? Flip es lo que no estás aprendiendo en clases, tutorial o presencialmente con tu docente, con tu tutor o tutora. Entonces, lo que a ti te toca hacer, si tú no lo haces y te lo ahorras, pues más bien te estás ahorrando aprender. Entonces, esto tiene que ver con que ustedes tienen que hacer cosas, ustedes tienen que leer, tienen que escribir, tienen que anotar, porque lo van a tener que hacer con un caso. En un caso nadie te va a ir llevando de la mano para decirte qué tienes que hacer primero y qué hacer después, cómo buscar, cómo discriminar. Esas son las competencias transversales que tenemos que tener trabajadas desde el pensamiento crítico y, claro que sí, las competencias para la investigación. Recuerden que no necesitamos querer ser investigadoras o investigadores profesionales. Bueno, en esta búsqueda que yo realicé, miren, aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y había 3 pestañitas desde las que podíamos entrar con este piquito, este recuadro, aquí con ACID, que somos, y picándole a servicios en línea, que yo creo que lo están reparando, no sé qué, aquí luego teníamos currículum vitae único para todos los que salimos egresados, fondos, Programa Nacional de Posgrados de calidad, registro de evaluadores y acreditadores de instituciones, aquí otra vez, sistema de clasificación de revistas, sistema de evaluación, sistema de becas, sistema nacional de investigadores. Todo esto estaba en servicios en línea. Por eso yo les recomiendo hacer capturas de pantalla, porque hoy está y mañana ya no está. Alguien ya le metió mano y luego la argumentación que se da es que pues simplemente no funciona y no se puede porque el sistema ya está así y no se puede. Y de ahí no movemos a nadie. Entonces hay que hacer captura de pantalla porque luego me juran y me perjuran. Sí lo mandé, sí lo hice, pero no hay constancia. En derecho todo tiene que ver con pruebas. Entonces, pues las pruebas hay que irlas haciendo con capturas de pantalla y con lo que corresponde. Bueno, esto es muy importante porque ahí está un poquito el organigrama, cómo está organizado el CONACYT con sus diferentes pestañas, cómo podemos, en qué podemos encontrar en los programas nacional de posgrados de calidad, cuáles no nos interesan porque no nos van a ayudar, porque es mejor que lo estudiemos en línea o a veces es hasta más barato un posgrado de la UNED o de otras universidades en el mundo y nosotros nada más vemos una sola opción. Entonces, hay programas nacionales de posgrado, aquí te dice cuáles están registrados, cuáles no, cuánto cuestan los programas, los currículums, los tesauros, qué programas llevan, y realmente a veces
realmente sale económicamente igual, pero en calidad no hacerlos en otra parte porque a lo mejor no está ni siquiera registrado ese posgrado. Y entonces tú dices, pues ese porque es fácil, sí, pero a la hora de saber, no sabe uno enfrentar los problemas o desarrollar productos. Bueno, hay un programa de estímulos, hay un programa de becas, hay un sistema de becas que es importante que conozcan. Bueno, entonces aquí en el sistema, esta es nuestra unidad 8, en el Sistema Nacional de Revistas de Investigación, hasta 2018, que es el dato último que buscamos hace una semana, había 269 revistas que formaban parte de este sistema, sin contar las clasificadas. Y la conformación era por área de conocimiento. Y entonces aquí vemos otra vez, físico-matemáticas, vemos 7 áreas, ingenierías, y aquí tenemos otra vez, revistas multidisciplinarias, revistas en ciencias sociales, y luego dice humanidades y ciencias de la conducta. Pues se supone que ahí tendríamos que estar, porque el derecho, pues es ciencias de la conducta, cómo quiero que te comportes, cómo no quiero que te comportes y evites privar de la vida a otros, homicidio, delitos. Entonces, ahí debería de estar. Y si se fijan, son las revistas que tienen más. Medicina nos lleva de calle, tiene muy alto nivel, 49 revistas. Luego siguen las de humanidades y ciencias. Y, perdón, y aquí la que las lleva de calle es ciencias sociales. Aquí lo están viendo con 101 revistas. Bueno, entonces, y que suma las dos, casi más que las dos de medicina y humanidades. Entonces ya vimos que las jurídicas aquí las tienen, son 101 las de ciencias sociales. Ahora vámonos aquí. ¿Cuántas revistas de derecho? Nada más de derecho. Esta es una pregunta de examen, ¿eh? Porque es una pregunta que no saben responder cuando se les dice, dame el nombre de 5 revistas especializadas. ¿Qué? Entonces, pues por ahí empezamos mal, porque ¿cómo queremos hacer investigaciones sin consultar revistas? Y las revistas son muy importantes por muchas razones, pero la primera es que son más periódicas que los libros. Las revistas pueden ser en forma anual, que son anuarios, pueden ser en forma semestral, trimestral, bimestral y mensual. Entonces, allí está fluyendo más rápidamente el conocimiento, hay más variedad. Entonces, si nosotros acostumbramos a decir, no, pues lo busqué en un libro, pues también las revistas son libros, pero hay que saberlas diferenciar, hay que saberlas clasificar. Entonces, aquí vemos que 3% de estas 269 que les menciono, 9 de ellas son específicamente jurídicas y pues, ¿qué creen? Que el 55% de estas revistas son del Instituto de Jurídicas, que tiene 14 revistas. Nuestra facultad tiene una, y bueno, boletines y otras cosas, pero jurídicas, pues a eso dedica parte de su presupuesto, que es específicamente para posicionarse a nivel de Latinoamérica y publicar. Entonces, aquí estamos viendo 9 de esas revistas, más de la mitad son del Instituto de Jurídicas. Y aquí los vemos, la más altamente posicionada es este anuario de Derecho Internacional, luego sigue el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, las dos las acabamos de revisar, luego hacia abajo, ya en el lugar 63, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana, que la dirige allí el Problema Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho de Juan Vega, Derecho Global, Estudios de Derecho y Justicia, que dirige Silvia Patricia López González de la Universidad de Guadalajara. Y ahí vamos viendo entonces, ahí vamos viendo que ya después del 153 caemos al 159, Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, luego ya en el lugar 163, esto del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, así se llama, Instituto de Ciencias Jurídicas, para personas que dicen que la ciencia jurídica no existe, bueno, pues hasta institutos, organizaciones internacionales existen. Y allá vemos en el 181, Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de una unidad de la Universidad de Tamaulipas, y en el 216,
Revista de Estudios en Derecho a la Información. Entonces, estas revistas ya están en un índice y además suelen ser revistas arbitradas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mando mi artículo y habrá personas ya registradas, árbitros, que no voy a saber yo quiénes son, que son expertos en esa materia, que van a revisar mi papel, mi artículo, y que van a decir, oye, pues tiene muchos errores, no le tiene esto, o le falta el otro, o no sabemos tal, etcétera. Y así, entonces, el árbitro dirá que corrija esto y lo pasamos. O de plano, que lo presente la próxima vez porque tiene todas estas cuestiones que no están correctas. O puede decir pasa y ya. Entonces verde, amarillo y rojo. Verde pasa directamente, tiene los requisitos, amarillo tiene algunas cositas que corregir o de plano rojo en esta ocasión no pasa, que modifique. Entonces ahí tenemos la situación y cómo estamos en todo ese universo de revistas que ya vimos que serían las 101 revistas, de las 101 revistas, nada más 9 de ellas, es decir, el 10% son específicamente jurídicas. Habrá otras que tengan de todo y que sean interdisciplinares. Aquí estamos inter y multidisciplinares. En nuestra unidad 9, y aquí vemos que justamente tenemos estas cuestiones que tenemos que responder, cuáles son las revistas indexadas, cuáles las no indexadas, qué requisitos, por ejemplo, existen en el índice Latindex que promovió Brasil, o cuáles son las revistas arbitradas y las no arbitradas, qué beneficios tienen, qué beneficios hay, que en el caso de la presencia de árbitros o pares ciegos de evaluación del texto, pues se hace una revisión, pues la verdad es que muchas veces es de forma, pero también puede haber algunas cuestiones de fondo. Entonces, aquí vemos cómo aparecía en este Latin Index, que es en Google Scholar, también tenemos, si lo ponen así, Latindex o ponen Google Scholar y les va a dar también cómo están de rankeadas las diferentes revistas. Entonces, oiga, pero este índice la tiene en el lugar 60 y el otro la tiene en el 80. Bueno, porque cada índice tiene diferentes requisitos y uno de ellos puede ser que cuente con pares árbitros para revisar el contenido. Entonces, no hay nada de que no lo hice, no lo encontré, no estaba. Una de dos, o buscaste o no buscaste y te perdiste la oportunidad de localizar. Uno, ¿dónde hay becas? Vas a tener ahí inclusive un formato que vamos a tener otra cápsula específica para currículum vitae porque es importante. Los requisitos, hay muchos tipos de currículum vitae. A lo mejor las empresas ponen énfasis en una cosa, las empresas públicas o del gobierno en otra, y las que son redes internacionales como LinkedIn u otras, pues ponen el énfasis en cómo tú te presentas, cuáles son tus expertise, tus áreas de fortaleza. Y para que no nos quedemos nada más con artículos que salieron en una revista indexada, que además también es arbitrada, bueno, hay muchos tipos de artículos científicos. El modelo APA, American Psychological Association, establece entre los tipos de artículos, pues los que hacen algún informe de investigación, que son originales, que tienen material empírico, que fueron a la realidad, que te dan datos duros. También reseñas literarias como las que les invitamos a hacer aquí. Yo hago la reseña de este texto, digo algo sobre su autor o autora, digo algunas de sus características, algunas de las cosas que más me llamaron la atención. Bueno, artículos teóricos, ¿qué quiere decir? Que pues que tal vez son más abstractos, ¿sí? O que nos presentan algunas teorías integrales de las autoras o autores. Bueno, artículos que ponen énfasis en el método, la metodología para presentarlo, como es el caso de la pequeña investigacioncita minúscula que hicieron de ir a un puesto de periódicos. Bueno, aquí el énfasis fue en el instrumento,
cuándo lo planeaste, cómo lo organizaste, tus preguntas están validadas, entonces ahí tiene que ver con la metodología que se siguió y no tanto con el resultado de qué compran o no compran los jóvenes en los puestos de revistas. Eso no era tan importante como sí lo era cómo empezaste la investigación. Muy bien, estudios de caso con precedentes o con casos de la vida real, que es lo que vamos a ver en un momento más. Y claro que sí, también informes breves, comentarios, réplicas y correcciones, como los que han estado haciendo desde que iniciamos el seminario, reseñas de libros, en este caso, o de videos, obituarios y cartas al editor. Entonces, aquí estamos viendo todo esto. Es una clasificación que se hace de los artículos científicos y el artículo científico muy importante, ¿qué es? Pues es un informe escrito, bien escrito, sin errores de ortografía, sin errores graves de sintaxis, que comunica los resultados de una investigación. ¿Y cuáles son sus partes? Pues depende del método. Hay personas que usan 6, 8, y yo digo, entre más complicado, menos sirve porque no tenemos concentración, no tenemos entrenamiento y entonces no vamos, como dicen los españoles, las españolas, no vamos a rizar el rizo y hacerlo más barroco, más complejo. Se trata de facilitar, uno, la comprensión y dos, la comunicación. Entonces, entre más lo complicamos, y ese es una sombra, un velo que nos cubre mucho en Latinoamérica, decimos muchas palabras y de repente nos perdemos en los objetivos o en los puntos que tienen que quedar claros. Por eso, aquí en el seminario ponemos énfasis en las negritas, en los indicadores. No te pierdas porque uno se engolosina y de repente no sabía esto, no sabía esto, no sabía esto, pero ya te perdiste en el mar de información. Entonces, puede tener 6, 4 o las partes que cada quien, cada docente o cada sistema solicite. Pero en principio tenemos estos modelos que se llaman IMRAD, AIMRAD o IMRAD. Estos dos son diferentes porque te dice introducción, material, metodología, resultados y discusión. Y en el tercero, modelo IMRAD también es introducción, resultados. Aquí no te pone material y método como en el 1, sino resultados, luego discusión, materiales y métodos. O sea, hay quien le parece más importante ponerlo al principio y hay quien le importante, pero que lo pongas. Para hacer un cartel científico, pues vas a necesitar estos apartados. Entonces, como ven, aquí hay 2, 4, 5, 2, 4, 5, y en el modelo AIMRAD nos meten lo que vamos a necesitar aquí en el seminario, que tiene que ver con un resumen y un abstract. Oiga, pero ¿qué no es lo mismo un resumen que un abstract? Pues sí, para algunas personas es exactamente lo mismo. Resumen chiquitito en 4 o 5 líneas, pueden ser 10, de lo que se trata el artículo, cuáles son sus objetivos o sus mayores aportaciones, para ver si me antoja leerlo o no. Entonces, resumen, por eso dice ahí abstract a INRAD, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Así que, como ven, resultados y discusión está siempre. Nosotros lo vamos a llamar en nuestro modelo que estamos haciendo de presentaciones a resultados y discusión. Le vamos a dar un punch muy grande porque lo vamos a llamar vinculación, se va a llamar reflexiones prácticas. Ya conocí bien a fondo lo que el autora o autor me plantea. Ya lo conocí, ya lo leí, ya lo resumí. Ahora lo voy a aplicar a la vida real. Algo que yo pueda ver en mi mundo mexicano, cómo se aplica esto que leí, porque si no genero ninguna vinculación, interacción, pues no tengo aprendizaje significativo ni aprendizaje profundo, es más, ni aprendizaje. Entonces, nosotros a esta parte de resultados y discusión, después de identificar las claves teóricas de nuestro texto, tendremos que poner estas reflexiones prácticas y lo que yo llamo postura epistémica.
Esa postura epistémica va a tener que ver con justamente la discusión, es decir, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Te parece que le faltó algo o va más adelante? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué falta por desarrollar? ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, estos resultados y discusión lo vamos a reflejar en lo que llamamos reflexiones prácticas, no bla, 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 ni repetir lo que ya se dijo. ¿Cómo vinculas lo que aprendiste con la realidad aquí en México, en tu país? Y que, ¿dónde te posicionas a final de cuentas? Entonces, hay otros elementos que no podemos olvidar porque depende de la fuente que bebas, depende de esa fuente que tú bebas, es que tu trabajo va a tener más o menos calidad. Entonces, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Son fuentes primarias? ¿Son fuentes selectas o es una más del montón? Y esto tiene que ver con los materiales y métodos, por eso nosotros iniciamos con una hoja de ruta. Esa hoja de ruta que viene a ser un índice tiene que ver con que tanto tú tengas claro el esqueleto de tu exposición como las demás personas vean que no es una improvisación, que no estoy llegando aquí a contarte una anécdota, sino que ya lo tengo preparado, que ya tengo muy claramente de qué vamos a hablar, cómo se inserta el tema de empezar hablando del CONACYT y de las revistas con el tema de los artículos científicos. Bueno, no puede haber artículo científico que no refiera expresamente sus fuentes para que nosotros las podamos evaluar, para que podamos saber si esas fuentes valen la pena, dónde ir a buscar a ver si está exactamente bien comprendido el autor o autora, si eso dice o no. Por eso es tan importante ir referenciando las páginas. Entonces, materiales y métodos siempre lo van a encontrar. Y aquí va a quedar la pregunta que vamos a contestar en otra cápsula. ¿Qué es lo que va en la introducción? ¿Qué es lo que debo de poner en una introducción? Si nos vamos a ver los trabajos que ustedes han realizado hasta el momento, pues la introducción es como una especie de saludo y estructura. Mi artículo consiste de esto, de esto, de esto, y ya, esa es la introducción. Aquí nos dice que tiene que tener 3 elementos claves, por lo menos. Y es el propósito u objetivo. ¿Qué quieres, en resumen, lograr con este escrito? 2, y claro, ese propósito no se puede lograr si tú no tienes preguntas claras que vas a responder. Y esta es una aportación didáctico-metodológica del seminario constructivista que les ayuda muchísimo. Si tú tienes bien hechas, bien formuladas tus preguntas, entonces ya haces objetivos muy claros, concretos, viables en el tiempo, y esto es algo que tiene que contenerse. Si tú tienes en un escrito 50 preguntas, yo te apuesto que no vas a responder las 50 con mediana profundidad. Entonces, más vale escoger una y decir, mira, de todo lo que voy a proponer, esta es la principal pregunta que yo quiero responder. Por eso es tan importante en su presentación el marco epistémico, porque el marco epistémico es justo esto, preguntas y objetivos de lo que vas a responder en los 19 a 39 minutos que va a durar tu video final, el de entrega final. Entonces, propósito tiene que ver con marco epistemológico. ¿Qué preguntas voy a responder en los próximos minutos? Y exactamente plantearte el objetivo para poder evaluarte tú misma, tú mismo, si lo lograste o no lo lograste y con qué profundidad. Segundo, importancia. ¿Por qué este texto o por qué este tema es tan importante? Y eso lo resolvemos en la genealogía. Yo empiezo, pongo mi hoja de ruta y empiezo con mi genealogía. Este texto es importante por esto y esto. Esta autora es importante por esto y esto. Entonces, la importancia del texto y de la autora o autor para ti mismo, porque no supiste comparar entre una garnachita con salmonela y un bocadillito de caviar de algo delicioso. No supiste comparar, pues las dos te llenaron igual.
Entonces, no sabes comparar una charla con otra, no sabes comparar una clase con otra. Pues esta me gustó más. Pues sí, pero ¿por qué? ¿O qué te dejó? ¿O qué te aporta? Entonces, ahí están los indicadores, la importancia. Y finalmente, ¿qué tan actual es dentro de la importancia? ¿Qué tan actual es esto que estoy discutiendo? ¿O estoy volviendo al justnaturalismo filosófico de Tomás de Aquino en otra época que no corresponde a la nuestra? Entonces, claro que Tomás de Aquino es importante, claro que hizo aportaciones, pero ¿cuál es el acercamiento, el approach novedoso que estás haciendo a Tomás de Aquino? ¿Cuál es la actualidad de esto? ¿Por qué tendríamos que leerlo? ¿Por qué tendríamos que invertir tiempo en este autor o en esta fuente? Así que, muy importante, aquí tenemos los modelos, aquí tenemos las partes y como lo veremos enseguida, nosotros tenemos una aplicación, les mandé por ahí este video para que lo vayan bien revisando. De aquí a, aquí está, lo estoy copiando para pegarlo, cuando pueda por correo se los envío, para que vean los tipos de citas, cuando son cita textual del texto, cuando son paráfrasis, pero lo más importante es que cada párrafo lleve la página de tu texto de la que la estás extrayendo. Y si no es una cita textual o es una paráfrasis, igualmente será que pongas las páginas. Bueno, nuestro modelo sencillo, pero muy profundo de aquí del seminario constructivista es esta estructura que nos ha dado maravillosos resultados en la formación de competencias integrales para ustedes. Tiene que ver con que tú puedas tener elementos para hacer metacognición. Y ese es el diseño de nuestra investigación IRIS, que es una investigación resolutiva porque llega a puntos muy específicos, porque integra, porque innova y porque definitivamente es significativa. El iris de su ojo es una maravilla de la biología y de la naturaleza. Su iris genera una claridad al abrirse y cerrarse para regular la luz. ¿Y qué importa la regulación de la luz? Pues todo, porque la regulación de la luz me permite ver con claridad los objetos que me circundan y me permite tener una mayor o menor claridad de sus componentes o de sus formas. Entonces, en una investigación nosotros tenemos que tener lo que se llama el EVEC, que es el enfoque basado en evidencias, es decir, hechos, y esto va en la justificación, en la parte 1, que es la introducción y planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene las siguientes partes. Tiene el surgimiento de la idea para ayudarte a soltar los deditos, para que no te congeles de pánico. Esta idea me surgió en el seminario constructivista cuando estuvimos viendo qué consumen los jóvenes. Ya hiciste un parrafito, punto. Y ahí bien empieza, surgimiento de la idea. Luego ya va específicamente el planteamiento del problema con su marco epistémico, preguntas y objetivos y justificaciones. Las justificaciones pueden ser personales. A mí me gusta mucho el tema, está muy bien, pero esas no son las justificaciones que vamos a poner primero. La personal la puedes poner hasta el último. Tenemos que tener justificación demográfica o económica o social o teórica o en materia de salud o en materia metodológica. ¿Cuántas justificaciones? Pues las que tengas. Si nada más tienes dos, la justificación es un termómetro, es una medida de conocimiento sobre tu tema. Si tú quieres hacer una tesis o una tesina o un ensayo sobre niños en situación de calle, ay, es que pobrecitos, esa no es una argumentación científica. Tú tienes que saber cuántos niños en situación de calle hay, dónde están, en cuál informe ha habido algún planteamiento de qué está pasando con ellos. No es que les vayamos a creer a ciegas a los informes oficiales, pero significa que los tenemos que conocer. Tú puedes criticar un informe con bases, pero no puedes dejar de mencionarlo. Entonces, esa parte de hechos ahí está. Y por último, en este apartado, pues va la viabilidad, porque si yo quiero
hacer un ensayo sobre basura espacial, pero no leo nada de inglés y casi no hay material en español, pues no va a ser viable, porque aunque tenga yo Google que me traduzca y aunque tenga el chat este nuevo que es de inteligencia artificial y te dice muchas cosas, pues no es para ponerlo tal cual. No creas que porque el chat te generó ahí una serie de resultados ya es, oh Dios, lo último, lo final. Para eso tenemos pensamiento crítico. Entonces, tiene que haber viabilidad. Viabilidad porque esas traducciones pues tendrán alguna parte que puede incluso tener alguna equivocación seria. Entonces, Wikipedia, las plataformas, la inteligencia artificial, perfecto, de entrada, pero no para hacer copy-paste ni de salida. Hay que revisar que si le dices, oye, dame una bibliografía para tal cosa, pues sí, seguramente te la va a dar, pero ¿qué te garantiza que tenga la pluralidad adecuada o que no te esté dando únicamente a los 3 de tales alturas que tú nunca vas a leer ni siquiera el título? Entonces, pues habrá quien lo habrá quien lo haga, pero pues no es lo adecuado. Se trata de que mínimamente conozcas por lo menos tus fuentes, que les hayas echado una revisión preliminar. Entonces, hasta ahí los hechos. Luego ya nos vamos a esta parte tan importante que es el marco teórico y conceptual. ¿Cuáles son las teorías que estoy trabajando? ¿Cuáles son los conceptos centrales que estoy trabajando? Y esto va directamente a dos partes del artículo científico. Uno son las llamadas keywords o palabras claves que van a decir de qué se trata mi artículo, porque si no, no va a haber manera de que acomoden, de que clasifiquen mi artículo. Ah, derechos humanos, sí, pero derechos humanos ¿en qué? Ah, derechos humanos de acceso a la salud. ¿En qué? Ah, pues adicciones. Ah, entonces le pongo adicciones, derechos humanos, derecho a la salud, técnicas de regulación, etcétera. Ah, esas palabras claves son de las que va a tratar mi asunto. Se llaman keywords o se llaman palabras claves. También tienen que estar medianamente referidas en mi sumario o en mi abstract. Y finalmente van a formar parte de una diapositiva de mi trabajo que es específicamente en reflexiones finales, que son 3 partes, va a venir en la parte que se llama claves teóricas, que justo son las palabras claves. Entonces, en mis reflexiones finales, resumo y digo, estas fueron mis palabras claves, en vez de poner las keywords al principio, las pongo al final para yo recordarlas y que mi público las recuerde. 2, mis reflexiones prácticas, que ya vimos que es la discusión, los hallazgos y la puesta en práctica. Y número 3, mi postura epistémica. Entonces, estos elementos del marco teórico van a venir en mis fuentes, cuando cierre con mis fuentes, van a venir en mis palabras claves y, por supuesto, en este planteamiento del problema. Bueno, tercer pilar de este cono, de esta pirámide potente, las normas jurídicas, pues nosotros tenemos la obligación de tener un marco jurídico e institucional, porque si yo no sé ante quién ejercer mi derecho de acceso a la salud, pues aunque me haya aprendido de memoria 70 normas, pues no me va a servir, ¿verdad? No me va a servir. Qué barbaridad. Ok, entonces, en normas jurídicas e instituciones, este es un apartado muy importante que la gente no sabe cómo elaborar y aquí es donde entra de lleno el enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene que ver con qué voy a referir, en qué orden lo voy a referir y cómo lo voy a interconectar. Aquí está esta palabra esta expresión tan importante que es el nexo causal y aquí tiene mucho que ver el peso de la argumentación. Entonces, ¿qué normas voy a referir? ¿Cómo las voy a correlacionar? ¿Y cómo lo voy a narrar? ¿Cuáles son las normas importantes respecto a este hecho y a estos conceptos que estoy tratando? Y finalmente, ahí viene la joya de mi mente, de mi conducta, de mis competencias, el estudio de caso, donde yo voy a cerrar con la vinculación de los hechos, de las
nociones, de las teorías y de las normas. Y aquí yo integro. Estos no son módulos separados. No tengo el cerebro derecho por un lado y el cerebro izquierdo por el otro. No son módulos que quito y pongo. No, son componentes que se integran en la vinculación al caso de la vida real o al caso hipotético, pero que realmente tenga viabilidad de suceder. Yo prefiero en los primeros semestres que trabajen con un caso real que ya haya sido estudiado. Puede ser algún estándar de la Suprema, de la Corte Interamericana o una sentencia, una jurisprudencia de la Suprema Corte o algo que sea muy conocido para que les dé más elementos en lo que van aprendiendo a investigar y profundizar. Prefiero que tenga un nivel de accesibilidad muy amplio para que tengan mucha información y su problema no sea encontrar información. Entonces, este es un diseño personal de la que habla. Esta investigación, Iris, este desarrollo formó parte de mi tesis de maestría y en maestría en educación y la verdad, se los digo, funciona. Si ustedes buscan mis trabajos dirigidos de todos los estudiantes muy responsables y disciplinados que han terminado su tesis, van a encontrar esta estructura desde hace 20 años. No es algo nuevo, ni le copio a nadie, es algo que funciona para los estudiantes y les ayuda porque las carencias de investigación no pueden ser achacadas únicamente a los estudiantes, a las estudiantes. Esas deficiencias son sistémicas, son tanto del funcionariado, de los responsables presupuestales y hay muchas ocasiones en que también del personal docente que no nos capacitan de manera expresa en muchas metodologías y en herramientas didácticas. Entonces, aquí está la forma para solucionar todas estas deficiencias y sin más, me voy a ir directamente a cerrar estos minutos que me quedan con la parte de el estudio de caso, aunque sea de manera superficial para introducirles en que el tema del estudio de caso no es que yo les venga a narrar y les diga, fíjense que González y otras en el campo algodonero fueron asesinadas así y así y así. No, 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 no se trata de que yo les venga y les cuente y les resuma en breves términos, sino que hay una serie de prerequisitos muy importantes. Tuvo que haberse ido desarrollando el grupo, desarrollando el equipo. Yo normalmente en los grupos de metodología les doy un estudio de caso que se los voy a pasar para que lo revisen de aquí al lunes, porque pues no vamos a poder, es un grupo muy pequeño y el tiempo es muy corto. Entonces, eso es cuando hay el número de alumnos suficientes para hacer equipos de 4 o 5, porque desafortunadamente siempre les es difícil cumplir a todas y a todos con el mismo nivel de compromiso. Entonces, pues a veces que ni ustedes votan por hacer el estudio de caso porque no les gusta el trabajo en equipo, pues por la situación de que acaban trabajando algunos pocos. Entonces, estudio de caso requiere pensamiento crítico, requiere preguntas, requiere involucrarse. ¿Cuáles son las nociones clave aquí? ¿Qué es lo que voy a observar? Porque en el caso están implícitas muchas cosas. Requiere planeación, requiere diagnóstico y análisis, ver y ver mejor para poder mejorar. No es lo mismo. Ya lo decíamos en las sesiones anteriores. Luego ya requiere que identifiquemos ciertas hipótesis con las que vamos a trabajar y desde luego requiere lecturas, requiere foros, requiere rotafolio, pintar, hacer mapas, hacer diagramas. Requiere sobre todo certeza, confianza y motivación en el equipo. La comunicación tiene que ser clara y amigable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a unir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a ir trabajando juntos? Eso es que exista una retroalimentación sincera y no pleitos de que yo tengo la razón y yo no, y yo ya había dicho esto y todas estas cosas que suceden. Y luego, pues requiere muchas competencias cognitivas, pero sobre todo socioafecto emocionales,
creatividad e innovación, como ya lo vimos en las cápsulas previas de la diferencia entre trabajo colaborativo, trabajo constructivista y trabajo construccionista. Ya vimos todo esto. Muy bien, aquí requiere mucha actividad horizontal y no nada más que es lo que dice el profesor y es la verdad única, no hay verdades únicas, hay análisis, hay metacognición y hay estrategias para desarrollar esta investigación, por eso era imprescindible que vieran la diferencia entre fuentes primarias, secundarias, terciarias, revistas indexadas, revistas arbitradas, para poder ir viendo con profundidad cómo generar este aprendizaje significativo a través del trabajo. Puede ser individual, pero lo mejor es colaborativo para los estudios de caso. Yo puedo hacer un estudio de caso yo solita porque lo voy a tener que presentar ante un juzgado del oral, sí, pero lo ideal es que también lo podamos hacer de manera colaborativa porque es donde más se enriquece y se ven más apoyos, más perspectivas, más profundidad. Entonces, esto requiere que hagamos presentaciones, que tengamos apoyos visuales, organizadores, gráficos, imágenes, apoyos. Es por ello que todo esto lo instrumentamos, lo incorporamos en en nuestra presentación o en nuestro trabajo final, donde se ve todo lo aprendido en el semestre. Es muy importante que exista una vinculación con la realidad social en nuestro trabajo. Y con esto entonces estamos cerrando para que el lunes tengan preparadas las preguntas que les falte de responder de las unidades 8, 9 y 10 de nuestro temario para que lo revisen a fondo y lo codifiquen. Verde, lo que ya está visto, amarillo si tengo alguna duda y rojo si de plano no lo hemos visto o no he entendido nada porque no haya yo podido asistir o realizar mis ejercicios de reforzamiento. Muy bien, hasta aquí esta cápsula.